Bienvenidos a este espacio de la conversada del Colegio de Sonora y en esta ocasión nos acompaña el doctor Alié Pérez Beliz. Él es de la Universidad Pinar del Río allá en Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Usted vino aquí a tener su ponencia que se llama Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana. Esto hablaba sobre los retos y las perspectivas para Cuba al amparo de la nueva Constitución de la República, una constitución que apenas tiene un mes de haber sido aprobada en su país y con algunas, mejoras, por así llamarlos, y en algunas otras usted llamaba unas contradicciones ahí que quedó un poco a deber esta nueva constitución. ¿Podemos hablar un poquito de qué es lo que abarca los puntos más importantes de la nueva constitución cubana? Bueno, en mi exposición enfoqué el tema de la transparencia, pero vinculado a la participación y a la rendición de cuentas. Dos asuntos en los que Cuba ya en su ordenamiento jurídico ha previsto tanto en rango constitucional como en las leyes de desarrollo. Sin embargo, el tema de la transparencia como tal no había estado articulado. Ahora en la nueva constitución aparecen dos artículos dedicados a la transparencia, uno como principio de funcionamiento de los órganos del Estado y de sus funcionarios, y el otro como una de las funciones de la autoridad electoral, que es velar por la transparencia en los procesos electorales. Por lo tanto, nos interesaba acercarnos a esta temática a partir de que el nuevo ordenamiento jurídico que debe emanar de la Constitución debe tener muy en cuenta las categorías relativas a la transparencia, a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas. A lo mejor desde fuera, desde otros países de Latinoamérica, vemos un régimen cubano que es militar y poco nos habíamos imaginado que ya existiera un sistema de rendición de cuentas, de llevar una transparencia, por así llamarlo, pero que les faltaba justo este tema, ¿no? Si había rendición de cuentas, ¿la ciudadanía tenía acceso a esa información o es apenas que a partir de esta nueva constitución es que va a poder acceder a la información? Bueno, ya había en Cuba, existían algunas garantías para el acceso a la información, a determinado tipo de información, sobre todo la información pública. Pero ciertamente ese acceso a la información no estaba constitucionalizado como un derecho fundamental. Ahora sí se prioriza, se potencia en la Constitución como un derecho fundamental y nos imaginamos que derive una ley que permita exigir incluso el cumplimiento de ese derecho de forma, pudiéramos decir, más sistemática, más coherente con lo que establece el postulado constitucional. En México hay diferentes instancias para la transparencia y la rendición de cuentas. ¿También existen organismos similares allá en Cuba? Bueno, en Cuba yo he explicado hoy que hay instituciones que de alguna manera garantizan indirectamente el tema de la transparencia. Está la Fiscalía General, está la Contraloría, está la rendición de cuentas de los diputados, es decir, de aquellos funcionarios que han sido elegidos, que tienen que rendirle cuentas periódicamente a quienes los eligen, pero un órgano específicamente dedicado al tema de la transparencia no existe, por lo menos hasta ahora en Cuba. No sé si en las futuras leyes de desarrollo de la Constitución pueda que aparezca este órgano. Y ahora con esta nueva constitución que da el derecho a los ciudadanos a tener el acceso a esa información, ¿cómo es que ellos pudieran acceder? Acá tenemos unos organismos que tú haces, si no te dan cierta información, tú haces una solicitud de transparencia y están obligados a responderte, ¿no? Ya. Te explicaba que todavía en Cuba no están las leyes de desarrollo. No obstante, sí establece el proyecto, lo que no es proyecto, ya es una constitución aprobada desde el 24 de febrero del 2019, un procedimiento para tú reclamar la vulneración de los derechos. Y el acceso a la información aparece reconocido como un derecho en la Constitución. Por lo tanto, me imagino que ese procedimiento que dice que tiene que ser concentrado, preferente, para reclamar jurisdiccionalmente el derecho, se establezca en el caso concreto de la transparencia. Y hablaba usted también en su ponencia acerca de la participación ciudadana, ¿no? Que hubo una consulta para proponer reformas a esta nueva constitución. ¿Cómo es que se da ese proceso? Había explicado que el proceso se organizó a partir de 5 pasos fundamentales. Un primer paso fue crear una comisión formada por diputados de la Asamblea Nacional que, además asesorada por juristas, debía elaborar el anteproyecto de constitución. En un segundo momento, cuando ya este anteproyecto de constitución fue sometido a la Asamblea Nacional en una primera versión, se empezó a consultar del 13 de agosto al 15 de noviembre del año 2018 con la población.
en reuniones organizadas por cuadra, por circunscripción, por centro de trabajo, y ahí las personas emitían sus criterios, que podían consistir en solicitar una modificación, una supresión, una duda sobre el contenido de la Constitución. Se iba analizando por partes de la Constitución. Esto convirtió, de hecho, al pueblo en asamblea constituyente, que no tiene precedente, explicaba yo hoy. Más allá de que alguien pudiera criticar el resultado final o no, el método que se empleó fue un método que dio la posibilidad de que casi 9 millones de cubanos participaran en la propuesta de lo que sería posteriormente el proyecto de Constitución. Y esta participación llevó a una Constitución enriquecida con modificaciones propuestas por la población directamente. Otra vez volvió ese anteproyecto a la comisión original que analizó las propuestas de las personas. Se le hicieron modificaciones a casi el 60% del texto del anteproyecto de Constitución, y finalmente, cuando se le hicieron las correcciones, se sometió a referéndum popular el 24 de febrero del año 2019, es decir, de este mismo año. Mencionaba también usted que Cuba era un país de contradicciones, mientras siempre se tiene asegurado lo que es el tema de educación y la parte de salud, también puede haber desabasto de comida, ¿no? Y había formación de mujeres que son empoderadas en Cuba, pero había un tema que consideraba esta nueva constitución, que era el matrimonio igualitario, pero se tuvo que dar marcha atrás a ese punto. Sí, explicaba que Cuba es un país lleno de contradicciones de todo tipo, por diferentes causas internas, causas externas, que también influyen y significativamente en la realidad del país. Por eso es un poco complejo hablar de la realidad de Cuba desde fuera, sin conocer cuál es la dinámica interna de funcionamiento del país. Y algunos de los que me preguntaban les decía, bueno, depende de cuál es tu proyecto de vida, si tú estás dispuesto a quizás defender esto arriesgando esto, o defender lo otro, arriesgando lo que estés dispuesto a arriesgar. Y esas contradicciones se ven cotidianamente en la sociedad cubana, es parte de la sociedad cubana, como creo que con otras características se dan en otros tipos de sociedades. Hablaba de que el tema del matrimonio igualitario fue un tema que se planteó en el anteproyecto original, pero que en los planteamientos de la población no hubo una aceptación total a este tema. Fue uno de los temas que más dudas o pronunciamientos de la población generó, y se decidió entonces realizar una formulación que no comprometiera tanto definir qué cosa era el matrimonio en un sentido u otro, sino solo amparar el matrimonio como una institución jurídica desde el punto de vista constitucional, y posteriormente se va a dejar a una ley especial, en este caso al Código de Familia, cómo sería regulado el tema del matrimonio, lo cual va a ser sometido otra vez a consulta popular después de realizar o de abrir espacios de debate, de educación con la población. Esta nueva constitución también abre un poco el panorama a la propiedad privada, ¿no? Que era algo que antes en el país no era un derecho, pues, para la población. ¿Cómo es que se ha tomado esta nueva propuesta? No creo que no era un derecho para la población, lo que estaba formulado desde el punto de vista jurídico, pudiéramos decir, en una concepción de mínimos, y no con la amplitud que el concepto propiedad privada significa. Es decir, en Cuba se hablaba de la propiedad de los trabajadores por cuenta propia, nunca se le llamó propiedad privada, aunque de hecho de facto era propiedad privada, porque en definitiva había apropiación, había posibilidad de apropiación también, había posibilidad de explotación a determinados niveles de fuerza de trabajo, y esto, por supuesto, en la nueva Constitución ha sido resuelto. La nueva Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada explícitamente, pero no solo desde el punto de vista de los derechos de propiedad se tiene en cuenta la propiedad privada, sino que se incorpora también la propiedad cooperativa, no ya solo para la actividad agropecuaria como estaba establecido en la anterior, es decir, en la Constitución que está vigente aún, sino que ya se habla de cooperativa en genérico, pudiendo dar la posibilidad de la creación de cooperativas en otros sectores más allá del sector agropecuario. Eso sin duda también abre un poco el mercado y un poco la economía de mercado, ¿no? Bueno, puede decirse que crea un ambiente, aunque hay que decir que hay factores externos que están obstaculizando que esto pueda, pudiéramos decir, llevarse a vías de hecho a plenitud. Y también estamos dentro de esta nueva constitución se abre un poco la inversión extranjera.
Ya desde la constitución anterior había reconocimiento a la inversión extranjera, a las empresas de capital mixto. Incluso en Cuba hay una ley de inversión extranjera, pero ahora se le quiso dar, pudiéramos decir, una protección mayor de forma más explícita, y quedó técnicamente mejor redactado el tema de la inversión de capital extranjero. ¿Y cómo es que va a funcionar esta inversión? Bueno, me imagino que sea como está funcionando ahora, pero con unos niveles de garantías mayores, porque según tengo entendido, no tengo todos los elementos, pero según tengo entendido va a haber una revisión de la ley de inversión extranjera, que por cierto en el conversatorio que tuve con los estudiantes y los profesores de la Universidad de Sonora le dejé una copia de la ley de inversión extranjera donde se establecen los límites, los principios, las garantías y los derechos para la inversión de capital extranjero en Cuba. ¿Y cuál ha sido la reacción de la sociedad cubana ante esta nueva constitución? Bueno, yo creo que mayoritariamente ha habido un apoyo a la constitución, por lo menos es lo que indica la estadística de la votación. Hubo sectores que quedaron, como es lógico, insatisfechos. No creo que sean mayoritarios, por lo menos no es lo que indican los resultados que están siendo cuantificados por la Comisión Electoral Nacional. Sí hay temas que yo en el orden personal, por ejemplo el mismo tema del matrimonio igualitario, yo explicaba que los derechos de las minorías no consideraba yo, desde un punto de vista muy personal, como constitucionalista y como jurista, no debe ser sometido a aprobación mayoritaria siempre y cuando no afecte los intereses de la mayoría. Si no hay por qué someter a votación de las mayorías los derechos de las minorías cuando estos derechos en su realización no afectan el interés de la mayoría. Y en este sentido, yo creo que ese tema en particular no debió haberse llevado a votación constitucional y haberlo dejado como se está haciendo ahora para una ley especial que regule el tema del matrimonio. Entonces, ¿usted considera que los temas que sean referentes a las minorías deberían de ser votados solo por esos grupos? Por esos grupos, siempre y cuando no afecte el interés de la mayoría, porque puede haber derechos de las minorías cuya realización plena afecte los intereses de la mayoría, pero considero, si la asumo, una postura que algunos constitucionalistas llaman democracia antimayoritaria para estos temas de derechos de las minorías. Algunos autores, por ejemplo, como el italiano Luigi Ferrajoli, es uno de los defensores de esta postura, y yo la suscribo, de que los derechos de las minorías no tienen por qué ser sometidos a votación de las mayorías siempre y cuando no afecten el interés de las mayorías. Doctor Ali Pérez Vélez, le doy las gracias por habernos acompañado en este espacio del Colegio de Sonora, La Conversada. Muchas gracias a ustedes, fue un placer.